Bienvenidos a este videoblog donde hablaremos del verbo to be, or verb to be in English. En el español, el verbo to be significa ser o estar. Tiene los dos significados para nosotros. Es uno de los verbos auxiliares del inglés que, a diferencia del español, que solamente tiene uno, y muchos de ellos no tienen el significado en el español cuando los pasamos de inglés a español. Nos puede servir para describir, hablar de nacionalidades, decir nuestra edad, el estado de ánimo, características físicas o emocionales, entre otros. La forma de conjugación del verbo to be, al ser un verbo irregular, depende del pronombre o del sujeto del que estemos hablando. Es decir, si estoy hablando de él, estoy hablando de ella, de nosotros, esa va a ser la condicionante para saber qué forma va a tomar el verbo to be. En el presente simple, el verbo to be tiene tres formas: is y are. Se van a utilizar dependiendo del pronombre o sujeto, como ya habíamos comentado. En cuanto a los pronombres, en el inglés tenemos 7 pronombres. El primero es I, que significa yo. El segundo es you, que significa tú, usted o ustedes, para cualquiera de esos tres. Luego tenemos he, que es él. Luego tenemos she, que es ella. It, eso. Aquí estamos hablando de un animal o de alguna cosa. Luego tenemos we, que es nosotros o nosotras. Y they, que es ellos o ellas. En el inglés los pronombres, como muchas cosas, no hacen diferencia entre masculino o femenino. Muchas veces nos tenemos que guiar por el contexto, perdón. La forma positiva del inglés tiene dos formas. La primera es la forma completa, que es I am, es decir, estoy poniendo el pronombre y el verbo to be. You are, he is, she is, it is, we are y they are. Y del otro lado tenemos las formas que tienen en el español. Podemos hacer la forma corta o contracciones. En este caso vamos a eliminar a la primer vocal del verbo to be y vamos a unir al pronombre y al verbo to be mediante una apóstrofe. Lo que está entre medio de la I y de la M se llama apóstrofe. Muchas personas le dicen comita arriba, pero no, el nombre correcto es apóstrofe. Y tendríamos your, his, she's, its, we're y their. La forma negativa tiene 3 formas. La primera es la forma completa. Vamos a poner el pronombre o sujeto, luego el verbo to be y después ponemos la partícula not para formar las negativas. Tenemos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, they are not. O también podemos hacer la forma corta. La forma corta existe en 2, excepto para el am. El am solamente tiene una. Para la primera forma corta vamos a poner el pronombre y el verbo to be juntos. Vamos a hacer la contracción que hayamos hecho en la positiva. Y sería I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. O podemos hacer lo más común, que es juntar al verbo to be con la partícula not. Are not se va a convertir en aren't para los casos de you aren't, we aren't o they aren't. Y el is not se va a convertir en isn't al momento de hacer la contracción. Por ejemplo, he isn't, she isn't, it isn't. Y para las preguntas vamos a iniciar con el verbo to be porque, como lo dije al principio del video, es uno de los auxiliares del inglés. Y en el inglés los auxiliares nos van a servir para negar,
para preguntar y para responder principalmente. Son esos tres funciones que tiene. Entonces aquí vamos a empezar con am I, are you, is she, is he, is it, are we, are they. ¿Ok? Ahora, para cómo formar las oraciones en el presente simple con el verbo to be, veamos las siguientes fórmulas y cada una va a tener ejemplos. La primera es la forma positiva. Para esto vamos a necesitar un sujeto, que puede ser un pronombre, un nombre, etcétera, una cosa, un animal. Luego vamos a poner el verbo to be correspondiente a ese sujeto y vamos a cerrar con un complemento o predicado. La primera oración, I am happy, yo estoy feliz. You are wrong, tú estás equivocado. He is tall, él es alto. She is beautiful, ella es hermosa. It is small, eso es pequeño. We are young, nosotros somos jóvenes. They are married, ellos están casados. Como podemos ver, tenemos primero un sujeto, que es I, you, he, she, it, we, they, y estos pueden ser sustituidos por nombre. Por ejemplo, en vez de decir he is tall, puedo decir John is tall. En vez de decir she is beautiful, puedo decir Janet is beautiful. En vez de decir we are young, puedo decir Carla and I are young. En vez de decir they are married, puedo decir Donovan and Brandon are married. ¿Ok? Luego tenemos la forma negativa. Para este caso vamos a hacer casi lo mismo que en la positiva, excepto que aquí después del verbo to be agregaremos la partícula not. ¿Ok? Entonces ponemos I am not happy. You are not wrong. He is not tall. She is not beautiful. It is not small. We are not young, or they are not married. ¿Ok? Y aquí también tenemos sujeto, tenemos verbo, tenemos partícula not y tenemos el complemento o predicado. Y finalmente, para las preguntas, vamos a abrir con el verbo to be porque es el auxiliar de este tiempo y es el auxiliar del verbo to be. Luego vamos a poner al sujeto. Luego vamos a poner el complemento y vamos a cerrar con un signo de interrogación. En el caso del inglés no existen los signos de apertura, solamente los de cierre en cuanto a admiración o preguntas. La primera pregunta dice, am I happy? ¿Estoy yo feliz? ¿Soy yo feliz? Si voy a decir que sí, digo yes, I am. No, I am not para el caso de la negativa. En este caso yo estoy poniendo como si yo mismo me respondiese. O sea, ¿estoy feliz? Sí, sí lo estoy. No, no lo estoy. Si alguien más me respondiese a mí la pregunta sobre mí mismo, me respondería como en el caso de Are you wrong? Que sería con you. Yes, you are. La persona me dijese sí, sí eres feliz o sí, sí estás feliz. O en el caso de que sea un no, o sea, la manera negativa, me diría no, you are not. Ahora para el are you wrong, pongo yes, you are o no, you are not. ¿Estás tú equivocado? Si yo mismo le respondo a la persona que se lo he preguntado, le diría yes you are, si sí lo está, o no you are not, en el caso de que no lo esté. Pero si esa persona me responde por ella misma, pasará el caso contrario del am. Es decir, la persona me tendría que responder con yes I am, sí, sí estoy equivocado, no I'm not, no, no estoy equivocado. ¿Ok? Luego tenemos is he tall? ¿Es él alto? Si digo que sí, yes, he is. Si digo que no, no, he is not o he isn't. En este caso,
pronombre con el que me responden, pronombre con el que respondo, que en este caso es he, él, y auxiliar con el que me preguntan, auxiliar con el que respondo, que en este caso es el is. Luego tenemos is she beautiful? Yes, she is, si sí es hermosa. No, she is not, si no es hermosa. Mismo caso que el de arriba, auxiliar con el que me preguntan, auxiliar con el que respondo, pronombre con el que me preguntan, pronombre con el que respondo. Luego tenemos ahora, is it small? Yes, it is. No, it is not. Mismo caso. Y estos tres, she, he e it, forman a las terceras personas, que las utilizaremos en otros tiempos con unas reglas diferentes. Así que mejor hay que aprenderlas. Luego tenemos, are we young? ¿Somos nosotros jóvenes? Yes, we are. O no, we are not, en el caso de que sea una respuesta negativa. Y finalmente tenemos, are they married? ¿Están ellos casados? ¿Están ellas casadas? Yes, they are, si sí lo están. O no, they are not, si no lo están. Bueno, pues esto ha sido el verbo to be. Espero que hayan aprendido algo. Pues si les ha gustado el video, pónganle like, suscríbanse y dejen comentarios allá abajo. Si quieren algún otro tema que sea explicado por mí, pues denos sugerencias. Espero verlos pronto. Thank you so much for being here, and I will see you next time.